Hola, buenas tardes amigo energético, yo soy Borja Pérez del canal de Suelo Profesional y en el día de hoy hemos preparado un vídeo muy interesante, ya que vamos a explicarte las cosas que tienes que tener en cuenta antes de comprar tu instalación de paneles fotovoltaicos y tu instalación de baterías. Por lo que, si quieres saber cuáles son los tips clave para tu próximo sistema solar, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. Si ya te has decidido por instalar paneles fotovoltaicos y baterías en tu vivienda, es muy importante que mires este vídeo hasta el final, porque vamos a explicarte algunas claves y algunos aspectos fundamentales que tienes que conocer antes de comprar los paneles fotovoltaicos, antes de comprar el inversor, antes de comprar las baterías, y luego también te mencionaremos algunos aspectos, algunos puntos, algunos datos muy interesantes que te van a servir para que tu sistema funcione mucho mejor, genere mucho más energía y por lo tanto puedas ahorrarte mucho más dinero en la factura de luz de tu vivienda. El primer punto que tienes que conocer es que existen distintos tipos de paneles fotovoltaicos y según el tipo de panel fotovoltaico puede encajar mejor para tu vivienda o peor. Es muy importante que entiendas las siguientes distinciones. Vamos a hacer varias clasificaciones porque al final pueden ser infinitas, pero nosotros vamos a centrarnos en las subclasificaciones básicas y clave para que elijas el mejor panel fotovoltaico para tu vivienda. La primera clasificación que tienes que conocer es que los paneles fotovoltaicos se pueden distinguir según el tipo de silicio que utilizan. Si utilizan silicio monocristalino o si utilizan silicio policristalino. El silicio monocristalino es mucho más puro y presenta eficiencias mucho más elevadas. Por otro lado, el silicio policristalino es un poco menos puro, tiene eficiencias un poco más reducidas, pero es más económico. ¿Qué ocurre? Que hasta el año 2020-2021 más o menos, la gran mayoría de paneles fotovoltaicos que se fabricaban eran de silicio policristalino. Y principalmente porque la diferencia entre un panel fotovoltaico de policristalino versus un panel fotovoltaico monocristalino podía llegar a ser de un 30% más caro el monocristalino. ¿Qué ha ocurrido? Que las eficiencias son muy importantes dentro del sector fotovoltaico y estamos hablando de que cada vez los fabricantes van optando a eficiencias mucho más elevadas. Siguiendo un poco este camino de buscar eficiencias más elevadas, digamos que el panel fotovoltaico monocristalino ha comenzado a ser mucho más importante. ¿Por qué? Porque al tener un silicio mucho más puro puede capturar un espectro de la radiación solar mucho más amplio y por lo tanto en una misma superficie puede llegar a dar más potencia. Y esto al final lo que ha incentivado es que los fabricantes empiecen a trabajar mucho más el panel fotovoltaico monocristalino más que el policristalino. Con lo cual, debido a esa economía de escala de más fabricantes fabricando, innovando y produciendo paneles monocristalinos, eso ha hecho que el precio entre ambos sea mucho más reducido, la diferencia de precio sea mucho más reducido. Y a día de hoy, digamos que un panel fotovoltaico monocristalino te cuesta muy poquito, pero muy poquito más que un policristalino. Y sin embargo, su eficiencia es mucho más elevada, su potencia es mucho más elevada, funciona mucho mejor a temperaturas elevadas, tienen menos degradación y es la solución que tú tienes que buscar. Como por ejemplo, los paneles monocristalinos que nosotros tenemos disponibles en nuestra página web. Otro aspecto muy importante que tienes que tener en cuenta es que la tendencia del mercado de la energía solar también ha sido a fabricar paneles fotovoltaicos cada vez mucho más potentes. Y de hecho, hace un mes aproximadamente estuvimos en Intersolar, que te lo explicamos en el último vídeo sobre las tendencias y demás. Y una de las tendencias que veíamos era que cada vez los paneles fotovoltaicos eran más potentes y vimos ya gran cantidad de paneles fotovoltaicos de más de 700 vatios. Lo único que aquí tienes que tener claro una cosa. Por un lado, el panel fotovoltaico puede ser más potente por dos aspectos. Un aspecto es por la eficiencia. Si un panel fotovoltaico es más eficiente, su densidad de potencia va a ser más alta y por lo tanto en una misma superficie va a ser capaz de dar más potencia. Pero luego también un panel fotovoltaico puede ser más potente porque es más grande. Si tú a un panel fotovoltaico en lugar de 120 células le pones 144 células del mismo tamaño, pues obviamente va a dar más potencia. Con lo cual, aquí tienes que fijarte en dos aspectos fundamentales. Uno, que la densidad de potencia sea lo más alta posible, pero luego que las dimensiones sean adecuadas para el tejado de tu vivienda. Y quiero hacer hincapié en este punto porque normalmente los paneles fotovoltaicos se suelen clasificar en tres tamaños principalmente: el tamaño residencial, el tamaño comercial industrial y el tamaño utility scale. Tamaño residencial solemos estar hablando de unas dimensiones de 1,7-1,8 metros de largo aprox por 1 metro de ancho aprox, 1,0 poco. Por otro lado, el panel fotovoltaico industrial estamos ya hablando de 2 metros de largo por 1 metro de ancho aprox. Y ya el panel fotovoltaico
fotovoltaico Utility Scale, que es ese que te decíamos que puede llegar a potencias de 700 vatios, estamos hablando ya de 2,3 metros de alto por 1,3 metros de ancho. ¿Qué ocurre con este tipo de paneles fotovoltaicos para instalarlo sobre cubierta? Primero, que es mucho más complicado de manejar. Si vas a instalarlo, al final no es lo mismo un panel que pesa 30 kilos que uno que pesa 20. El que pesa 20 obviamente es más sencillo. No es lo mismo un panel de 1,7 metros cuadrados que un panel de casi 3 metros cuadrados. De 3 metros cuadrados va a ser mucho más complicado para manejar, instalar y demás. Y además, al ser más complicado, también hay más riesgo de pandeo, más riesgo de micro roturas. Vamos, es más complicado y más complejo. Nuestra recomendación es que si vas a hacer una instalación fotovoltaica para vivienda, optes por el panel fotovoltaico residencial o incluso puedes ir al industrial, ese ok, pero no te vayas a un panel fotovoltaico de 700 vatios para una vivienda, vete a uno de 440 vatios, de 550 con el tamaño industrial si quieres, no es mi recomendación, pero si quieres también, pero ya sí que no te vayas a un panel de más de 700 vatios. Y este aspecto lo tienes que tener muy en cuenta. Al final, considera que lo fundamental del panel fotovoltaico no es tanto su potencia, sino su densidad de potencia. Es lo mismo instalar 10 paneles de 400 vatios, que son 4 kilovatios, que 8 paneles de 600 vatios, que más o menos es la misma potencia. Otro aspecto clave que tienes que determinar antes de comprar tu instalación fotovoltaica es el tipo de inversor que vas a utilizar. Cuando hablamos de tipo de inversor, esta clasificación puede ser enorme también, o sea, puede haber multitud de subclasificaciones. Nosotros vamos a centrarnos únicamente en la que creemos que te va a interesar para este vídeo. Una subclasificación va a ser si eliges microinversores o si eliges inversores string. Hace aproximadamente un mes preparamos un vídeo específicamente de esto, donde lo describíamos mucho más en detalle, con lo cual, si quieres ir a verlo, te lo dejamos justo aquí arriba. Mientras tanto, en este vídeo sí que vamos a darte las claves. El microinversor te va a salir o te lo vamos a recomendar cuando tengas una instalación fotovoltaica de tamaño reducido, cuando quieras optimizar el punto de operación por cada panel, cuando, por ejemplo, quieras tener una monitorización a nivel de panel fotovoltaico. Si tienes, por ejemplo, sombras en el tejado, también sería recomendable. Si, por ejemplo, tienes muchas inclinaciones diferentes y es una cubierta ciertamente complicada, que tienes que instalar un panel al sureste, otro panel al suroeste, otro panel al sur. En ese caso, o en esos supuestos, utilizar microinversores puede ser una opción muy recomendable. Y de hecho nosotros tenemos muchas soluciones con microinversores de gama alta, de muy buenos fabricantes, y los tenemos disponibles en la web. También tendrías una segunda opción, que es igualmente de válida, que es ir a un inversor string convencional. En este caso, ¿cuándo te lo recomendamos? Cuando hablamos ya de potencias un poco más elevadas, cuando a lo mejor te vas a ir ya a una instalación trifásica, también te recomendamos un inversor string. Si por ejemplo tienes una instalación tamaño normal, 4 o 5 kilovatios, pero está la cubierta perfectamente orientada hacia el sur, todos los paneles instalados de la misma forma, equidistantes, sin sombras, instalación perfecta, en ese caso un inversor string puede ser la solución. Aquí tienes que tener claro estos aspectos para decidirte por microinversor o para decidirte por inversor string. El tercer punto clave que tienes que tener en cuenta antes de comprar tu instalación fotovoltaica es si vas a querer almacenamiento o no vas a querer almacenamiento, porque en función de esto el dimensionamiento del número de paneles fotovoltaicos va a diferir. No es lo mismo que tú quieras una instalación fotovoltaica para autoconsumir un 40% con lo que produzco por el día, el autoconsumo por el día y demás. Eso no es lo mismo que si quieres una instalación fotovoltaica que por el día te genere la energía que vas a consumir por el día y por la noche. Obviamente, en el segundo caso, donde vas a instalar posteriormente baterías, en ese segundo supuesto, el número de paneles fotovoltaicos va a ser más elevado. Por lo tanto, tú tienes que estudiar las dos casuísticas y decidirte qué caso quieres ir. Si quieres una instalación sin baterías, igual un sistema fotovoltaico más reducido, yendo un poco más al detalle, te sirve muy bien. Si quieres ir a una instalación fotovoltaica con baterías, tendrás que sobredimensionar la instalación de paneles fotovoltaicos. Y luego también aquí muy importante, vas a tener que seleccionar entre un inversor convencional más un inversor cargador, es una opción válida, o ir directamente con un inversor híbrido. Este inversor híbrido te va a permitir directamente conectar el sistema fotovoltaico al inversor y al mismo tiempo va a tener una entrada disponible para conectar las baterías. Muchas veces te va a limitar a ciertos fabricantes por tema de compatibilidad, pero es una opción muy válida, muy buena y muy positiva. Con lo cual también tienes que distinguir entre si quieres un sistema fotovoltaico con almacenamiento como este o si quieres un sistema fotovoltaico con almacenamiento como este otro.
En el supuesto de que finalmente hayas decidido a instalar sistema de almacenamiento a tu instalación fotovoltaica, lo siguiente que tienes que pensar es si quieres una batería más económica pero que utilice plomo ácido, quieres una batería de gel o ya quieres irte a una tecnología mucho más robusta, de mejor rendimiento, que va a durarte 12, 14, 16 años con un ciclo de carga y descarga bastante notable, como podría ser la de litio. Aquí tienes que distinguir entre estas dos tecnologías inicialmente. Mi recomendación a día de hoy es ya olvidarse un poco de las baterías de plomo ácido y irnos ya a tecnologías de litio. Si bien es cierto que son un poco más caras, también la tendencia es que sigan bajando de precio y que cada vez sean más económicas. También cada vez hay más fabricantes que están haciendo su solución de inversor integrado con baterías, con lo cual puede que en los próximos meses, en los próximos años, todavía tengamos soluciones más asequibles en precio. Mi recomendación en este aspecto, ir al litio. ¿Por qué? Porque tiene una mayor vida útil, te permite grados de carga y descarga mucho más elevados, se degrada mucho menos, funciona mucho mejor, tiene mejor estabilidad térmica. En general son muchas ventajas con respecto a la tecnología de plomo ácido. Y luego también es mucho más estética. Mira, por ejemplo, esta solución que te ofrecemos en nuestra página web. Esta solución es una solución estéticamente muy bonita que puedes integrar tanto dentro como fuera de la vivienda. Podrías integrarla fuera de la vivienda porque tiene un grado de protección que te lo permite, y también podrías integrarla dentro de la vivienda porque estéticamente no queda nada mal. Una vez ya te has decidido por el panel fotovoltaico que vas a utilizar, la batería que vas a utilizar, el inversor que vas a utilizar, lo siguiente es plantearte y entender que antes de realizar la compra de la instalación fotovoltaica, dentro de tu análisis de gastos, ingresos, ahorro y demás, tienes que tener en cuenta que vas a requerir un mantenimiento que posiblemente vayas a tener que subcontratar a una empresa especializada de mantenimientos. Ahí puedes preguntarnos a nosotros y nosotros te daremos feedback. Aquí lo importante es que tienes que considerar una limpieza mínimamente al año o 2 limpiezas puede ser lo recomendable, y luego cada X tiempo hacer una comprobación de que las conexiones siguen correctamente, que el inversor está funcionando correctamente. Y para esto una recomendación que te hacemos es monitorizar periódicamente la producción de tu instalación fotovoltaica. La gran mayoría de fabricantes que ofrecemos nosotros, como puede ser por ejemplo Fronius, Huawei y demás, tienen aplicaciones, tienen un portal web que te permite conectarte al inversor y ver cuánto está produciendo la instalación fotovoltaica en tiempo real. Y luego incluso también tienen historial de fallos, alarmas y demás. Con lo cual tú puedes detectar rápidamente si de repente tu instalación fotovoltaica está produciendo un 50% menos de potencia que el día anterior habiendo el mismo sol. Es obvio que algo pasa. Y puedes llamar directamente al servicio técnico del fabricante y acotar el problema de forma mucho más rápida. Y es por eso que es muy importante que tengas en cuenta desde primera etapa de proyecto la monitorización y el mantenimiento de la instalación fotovoltaica. Luego además también hay otras claves muy importantes que tienes que conocer antes de comprar la instalación fotovoltaica, pero eso lo dejamos para el próximo vídeo. Así que si quieres que preparemos un vídeo número 2 hablando de otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta, de hecho incluso te diría que si conoces alguna otra que no hemos mencionado en el vídeo de hoy, que nos la dejes aquí abajo en los comentarios. Y dicho todo esto, si te ha gustado el vídeo y quieres que preparemos esa segunda parte, es clave, es muy importante que le des un buen like a este y que nos dejes tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y luego también recuerda que tienes productos de primera gama sobre todo lo que hemos estado comentando: inversores, microinversores, paneles monocristalinos, baterías de litio, y todo este tipo de componentes los tienes disponibles en la página web soloprofesional.es. Así que te invitamos a que le eches un ojo. Y también, por último, antes de finalizar, recuerda que puedes descargar de forma totalmente gratuita el libro de más de 200 páginas donde te explicamos todo lo que necesitas saber sobre energía fotovoltaica. Y únicamente tienes que hacer 2 pasos. El primer paso es seguirnos en el canal de YouTube y el segundo paso es completar el formulario que te dejamos en la descripción y en el primer comentario fijado. Dicho todo esto, ahora sí que sí, nos despedimos y nos vemos el próximo domingo.